Bueno chicos, ya vimos la primera parte que fue lo de configuración electrónica. Ahora vamos a ver un segundo video en el cual vamos a trabajar tabla periódica. Pues deben ver los dos videos obviamente para que puedan desarrollar la guía que les dejé para esta semana. Entonces, cuando hablamos de tabla periódica, hablamos que es la organización sistemática de los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades. ¿Listo? Entonces la tabla periódica está organizada, ¿sí? Como en una especie, digamos que de cuadrícula, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ella está organizada en grupos o familias que son los que se encuentran en las columnas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que cada columna tiene un color distinto. ¿Por qué? Porque cada una de esas columnas, lo que comparten los elementos que están en ellas es que tienen características o propiedades similares. Por eso se llaman grupos o familias. Entonces, por ejemplo, el elemento que está acá, con el 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 de acá. Estos tienen unas características especiales que los identifican como una familia. Bueno, la tabla periódica tiene 18 grupos en total, pero resulta que esos 18 grupos se me subdividen en dos o se separan en dos grandes grupos. Estos de aquí con estos de aquí corresponden a los grupos A. ¿Listo? Mientras que todos estos que están en este sector corresponden a los grupos B. ¿Listo? Entonces esos 18 grupos que les digo inicialmente se dividen en dos grandes grupos que son los grupos A y los grupos B. Bueno, otra forma, otra clasificación, otra forma que se tiene para organizar los elementos o que otra digamos, como variable que se tiene en cuenta para poder organizarlos son los periodos. Entonces, los periodos van de manera horizontal. ¿Listo? Entonces, los que están aquí, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Los periodos son máximo 7 periodos. ¿Por qué? Porque resulta que los periodos me los da los niveles de energía. ¿Sí? Entonces, como vimos en el video anterior, los niveles de energía que puede tener un átomo como máximo son 7. Por eso la tabla periódica está distribuida en 7 periodos. Periodos igual a niveles de energía. Bueno, también la podemos clasificar en bloques, ¿sí? Entonces, estos bloques también los clasificamos o los tenemos en cuenta de acuerdo a la configuración electrónica. Cuando nosotros hacemos configuraciones electrónicas, puede ser que la configuración electrónica me termine en S. Si me termina en S, esos elementos van a estar ubicados aquí en la parte roja que aparece. Si la configuración electrónica me aparece en P, entonces la voy a encontrar aquí en cualquier parte de este azul. Si la configuración electrónica me aparece en D, la voy a encontrar en cualquiera de estas partes, ¿sí? El color verde. Y si la configuración electrónica me termina en F, pues la voy a encontrar en cualquiera de estos lados. Ahí voy a encontrar los elementos. Pero, ¿cómo funciona esto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta vaina. Entonces, decimos que cuando yo hago una configuración electrónica, ¿sí? Miren, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una configuración electrónica, pues el resultado va a ser una vaina así. Vamos a arrancar mirando cuál es el número atómico de ese elemento. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el número atómico? Sencillo, sumo los números chiquiticos. Entonces, sumo aquí que el 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 1 son 11. Entonces, Z igual a 11. ¿Listo? Entonces, acuérdense que yo les decía que teníamos que mirar cuántos electrones habían por nivel y que teníamos que tenerle especial cuidado al nivel, al último nivel. ¿Cuál de estos números me indica cuáles son los niveles? Pues los números grandes. Acuerden que en el video anterior yo les dije que los números grandes
me indicaban el nivel en el que estaban esos electrones. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? De los números grandes, ¿cuál es el mayor? Para este caso, el número mayor de los números grandes es 3, que quiere decir que tengo 3 niveles de energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese elemento está en el periodo 3. ¿Sí? Acuérdense que aquí más arribita les dije que el periodo me lo daba la cantidad de niveles de energía que tuviera el elemento. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando la configuración electrónica, ¿sí? Cuando la configuración electrónica me termina en S o en P, ese elemento va a pertenecer al combo de los grupos A. Si termina en D o en F, ese elemento va a terminar o va a pertenecer a los grupos B. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. ¿En qué nos terminó? ¿Sí? Mira, aquí estaba lo que les estaba diciendo. Nivel 3, entonces pertenece al periodo 3. Ahora, vamos a mirar el grupo, ¿sí? Entonces, para determinar el grupo, yo miro los números pequeñitos. En este caso, como el 3 solo hay un 3, un nivel 3, entonces voy a tener en cuenta solo este número pequeñito. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos resaltadito. Entonces, como este número es 1, nos indica que ese elemento pertenece al grupo 1. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que nosotros cuando vamos a hablar de grupos en la tabla periódica lo tenemos que escribir en número romano. No lo puedo escribir en número arábigo normal, sino tiene que ser en número romano. Entonces, como tengo un solo electroncito en ese último nivel, ese elemento me va a pertenecer al grupo 1. ¿Listo? Como termina en S, miren, ¿sí? Termina en S, o sea, miren, aquí está la S, es la última letra que me aparece de toda la configuración electrónica, es la última letra, quiere decir que S está en el grupo A. Entonces, esto pertenece al grupo A. ¿Listo? Entonces, para ubicarlo, entonces yo vengo y miro, digo, arranco ¿por qué? El grupo. Entonces me dice que el grupo es 1A. Entonces miren, aquí está, grupo 1A. ¿Listo? O sea que lo voy a encontrar sobre esta columna. ¿Listo? Ahora me dice que periodo 3, entonces arranco periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Entonces, grupo 1A, periodo 3, lo encontramos aquí. Para que ustedes miren allá en sus tablas periódicas, van a darse cuenta que el elemento con número atómico 11 lo van a encontrar en esa posición. ¿Listo? Y para este caso es el sodio. Bueno, jamás se les olvide que el grupo tiene que ir denotado con número romano y la letra dependiendo de lo que termine la configuración electrónica. O sea que puede ser A si termina en S o P o D si termina en B. ¿Sí? Si termina en D o F, pues el grupo es B. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces me dan esta configuración electrónica. Entonces decimos que vamos a hacer el conteo de números de electrones, ¿sí? Y decimos, de acuerdo a ese conteo que tenemos, 2 y 2 son 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 3, 33. Quiere decir que el número atómico de ese elemento es 33. ¿Listo? Bueno,
Entonces, de acuerdo a lo que ya les expliqué, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, miramos de los números grandes, ¿sí? De estos números grandotes, ¿cuál es el número mayor? ¿Mm? Entonces, para este caso, el número mayor es 4. ¿Listo? Entonces, como el número mayor es 4, quiere decir que tiene 4 niveles de energía. 4 niveles de energía. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que ese elemento lo vamos a encontrar en el periodo número 4. ¿Listo? Entonces venimos aquí y graficamos. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Sobre ese periodo es que vamos a encontrar ese elemento. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar el grupo. Entonces, como ya sé cuál es el periodo, porque es el último nivel de energía, pues ese es el que voy a revisar. Entonces, voy a revisar el último nivel de energía, que para este caso es el 4. Miren que el 4 se me repite, ¿sí? Lo tengo aquí y lo tengo aquí. Como el nivel se me repite, entonces, ¿qué hago? Los electrones que están en ese nivel, los cojo y los sumo. ¿Mm? Y entonces me dice que 2 más 3 me da 5. ¿Sí? 5 electrones ¿de qué? Electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que me dicen a qué grupo pertenecen. Entonces, como tengo 5 electrones de valencia, entonces al grupo al que pertenece ese elemento es al grupo 5. Recuerden que siempre hay que poner los grupos en números romanos. Si lo pongo con este número, pues me va a quedar mal. Entonces, grupo 5. ¿Qué cosa me hace falta? Pues ver si es grupo A o grupo B. Entonces, para ver si es grupo A o grupo B, ¿yo qué hago? Chinos, simple. Cojo y miro la última letra de la configuración. Para este caso, la última letra es P. Entonces, acuérdense que arribita les dije que si termina en S o en P, el grupo es A. Y si termina en D o en F, el grupo es B. Entonces, como terminó en P, mírenla aquí, entonces este es, me toca poner grupo A. Entonces, este es el grupo 5A. 5A. Me devuelvo para acá. Entonces busco aquí, aquí está el grupo 1A, aquí el grupo 2A. Acuérdense que todos estos son grupos B. Aquí el grupo 3A, 4A, el grupo 5A está aquí. Entonces, grupo 5A con periodo 4 me dice que aquí encuentro el elemento cuyo número atómico es igual a 33. Para este caso es el arsénico. Entonces, esa es la idea de manejar este tipo o cómo a partir de la configuración electrónica yo puedo ubicar los elementos en la tabla periódica. Va a funcionar siempre igual. ¿Qué variante hay? Sencillo. Cuando nuestra configuración electrónica termina en D. Entonces, vamos a ver ese pedacito. Entonces, la misma historia. Contamos para iniciar, por ahora vamos a contar. Entonces tengo 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 y 2, esto me da 40. O sea que tengo el número atómico igual a 40. Bueno, ojo chicos, aquí tengo que mirar, vuelve y juega. De los números grandes, sí, que es sí, los grandes, tengo que mirar cuál es el número mayor. Entonces, si yo reviso de los números grandes, el número mayor es ¿cuál? 5. ¿Listo? Ese es el número mayor. Entonces, como el número mayor es 5, quiere decir que tiene 5 niveles de energía
¿sí? Y por tener 5 niveles de energía, me va a pertenecer al periodo número 5. 5. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, periodo 5. ¿Listo? O sea que va a estar sobre esta línea. Ahora, resulta que como me termina en D, ¿sí? Como me termina en D, ¿yo qué hago? Voy a borrar aquí esto. Entonces, como me termina en D, cuando me termine en D o en F, en D sobre todo, yo lo que hago es que cojo los dos últimos niveles, los dos últimos números, sin importar si son del mismo nivel o son diferentes, y lo que hago es sumar los electrones. Entonces yo cojo y sumo este más este. En este caso no importa que sean de niveles diferentes. ¿Listo? Entonces al sumar esos dos me da como resultado 4. ¿Eso qué quiere decir? Que ese elemento va a pertenecer al grupo 4, siempre en números romanos. ¿Listo? Y resulta que como mi amiguito termina en D, miren, la última letra de la configuración electrónica es D, ¿sí? Esa es la última letra, entonces por terminar en D, le tengo que poner aquí la letra B. ¿Por qué la letra B? Recuerden, si termina en S o en P, la letra es A. Y si termina en D, perdón, D o en F, la letra es B. ¿Listo? Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? Puede ocurrir que cuando yo haga la configuración electrónica, ¿sí? Espérenme, voy a dar un tricito. Puede ocurrir que cuando yo haga la configuración electrónica, y voy a borrar un momentico acá, ¿sí? Cuando yo haga la configuración electrónica y yo llegue a sumar esto más esto, ¿sí? Me puede dar más de 8, ¿sí? Entonces, si la suma entre estos dos me da 8, 9 o 10, esos así, si esa suma me da 8, 9, 10, siempre van a pertenecer al grupo 8B. ¿Listo? Pero si esa suma, la suma de estos dos, me llega a dar 11, ese me va a pertenecer al grupo 1B. Y si la suma de estos dos, vuelvo y juega la suma de estos dos, me da 12, ese elemento me va a pertenecer al grupo 2B. ¿Es claro? Entonces, aquí encontramos, vamos a volvernos un poquito, encontré que era grupo 5, periodo 5, ¿sí? Mire, periodo 5, grupo 5B. El grupo 5B lo encontramos ubicado acá. Y si ustedes revisan allá en su tabla periódica, el circonio tiene como número atómico 40. ¿Listo? Importante, tienen que estar pendientes de la numeración que aparece aquí. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrar el grupo. Todos estos son B, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todos estos son B. Entonces aquí van a encontrar el grupo 3, ¿sí? Este es el grupo 4, este de acá es el grupo 5, este es el grupo 6, este es el grupo 7, este es el grupo, estos tres de acá son el grupo 8, este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Y todos estos son grupos B. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Chicos, no siendo más, cualquier cosa nos vamos a ver en la clase virtual que estará programada para esta semana y allí aclaramos dudas. Que pasen feliz tarde. Chao, chao.